Lectora, un podcast pensado para lectores, por lectores. Hola a todos, mi nombre es Vanessa Escoda y conmigo se encuentra mi compañera Fabiana Trujillo. Hola. Y juntas les damos la bienvenida a la quinta entrega de Tribu Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores, donde la literatura es nuestro territorio y la lectura nuestra lengua común. Así es, en Tribu Lectora, como algunos de ustedes tal vez ya sepan, nos reunimos cada 15 días para hablar de un libro distinto, de su autor. También conversamos sobre las rutinas y los rituales que tienen algunos autores al momento de escribir, de crear arte, y siempre nos gusta terminar con recomendaciones, un libro, una película, quizás unas piezas musicales o series que puedan estar relacionadas con lo que comentamos. En Tribu Lectora siempre les extendemos la invitación a participar de nuestro club de lectura virtual. Nos pueden buscar en Instagram como Tribu Lectora, nos reunimos allí mensualmente por Zoom. Y en el mes de diciembre vamos a leer un libro que hoy es también una recomendación, ¿no? Porque tiene que ver con el libro del que vamos a conversar. Es el libro Cosas pequeñas como esas, de la autora irlandesa Claire Keegan. El día de hoy nos vamos a enfocar en otra de las novelas de esta autora. Es más bien no sé si una noveleta, una novela corta, que se titula Tres luces, de esta autora irlandesa Claire Keegan. Y para hablar de él, hoy vamos a tener una invitada especial, ¿sí? Así que en un rato vamos a presentarla y vamos a conversar con ella acerca de este libro llamado Tres luces. Los campos de Kinsella son anchos y rasos. Están divididos en franjas con cercas eléctricas que, me dice, no debo tocar a menos que quiera recibir una patada. Cuando sopla el viento, partes de los pastos más altos se doblan y se vuelven plateadas. En una franja de tierra hay grandes vacas holandesas paciendo. Algunas de ellas levantan la cabeza cuando pasamos, pero ninguna se mueve. La leche les hace mucho bulto y tienen las ubres hinchadas. Puedo oírlas arrancar el pasto de raíz. La brisa, que roza el borde del balde, susurra a medida que caminamos. Ninguna de nosotras habla, del mismo modo en que la gente, a veces, cuando está feliz no habla. Apenas pienso eso. Me doy cuenta de que lo contrario también es verdad. Trepamos unos escalones para cruzar la cerca y seguimos por una huella que hay en el pasto. La huella vivorea a lo largo de un campo extendido por el cual pasan volando rápidamente mariposas blancas y terminamos en una puerta pequeña de hierro donde unos escalones de piedra bajan hasta un pozo. La mujer deja el balde sobre el pasto y desciende conmigo. «Mira cuánta agua hay aquí», dice. «¿Quién lo hubiera dicho? Apenas si llovieron unas gotas desde principios de mes». Bajo los escalones hasta que llego al agua. Respiro y oigo el sonido de mi respiración sobre la boca quieta del pozo, así que respiro con más fuerza para sentir cómo vuelven los sonidos que hago. La mujer se queda detrás de mí, sin que parezca importarle la respiración que vuelve, como si fuera de ella. «Pruébala», dice. «¿Qué?» «Usa el cucharón», señala. Colgando sobre nosotras hay un gran cucharón. Una sombra con forma de taza en el acero polvoriento. Me estiro y lo saco del clavo. Ella me sostiene del cinturón para que no me caiga. «Es profundo», me dice. «Ten cuidado». El sol, ahora inclinado, nos devuelve una versión ondulada de nuestro reflejo. Por un momento siento miedo. Espero hasta verme no como era cuando llegué, con el aspecto de una niña gitana, sino como estoy ahora, limpia, con ropa diferente, con la mujer detrás de mí. Hundo el cucharón y me lo llevo a los labios. Esta agua está fría y limpia, como ninguna otra que haya probado antes. Tiene el gusto de mi padre yéndose, de él nunca habiendo venido, de no tener nada después de que él se fuera.
Vuelvo a hundir el cucharón y lo alzo a nivel de la luz. Bebo 6 medidas de agua y deseo que, por ahora, este lugar sin vergüenza o secretos pueda ser mi casa. Lugares ficticios. No existen, es cierto, pero nos gusta habitarlos, comentarlos y compartirlos. Hablamos de los espacios de la ficción. Lo que escuchábamos era un fragmento de Tres luces de la autora irlandesa Claire Keegan, y para conversar sobre este libro hoy invitamos a nuestra primera invitada especial, aparte, a Tribu Lectora, Soledad González, que es comunicadora y que está viviendo en Dublín, en Irlanda, hace 3 años. Sole, bienvenida. Gracias, chicas, es un placer, es un honor ser parte de este show, programa, podcast, ¿cómo le quieren llamar? Me siento parte de la historia también, así que bueno. Claro, estamos escribiendo la historia. Nuestra primera invitada. Bueno, Sole, te invitamos a leer con nosotras el libro Tres luces y primera pregunta obligada es, ¿qué te pareció? La verdad es que lo amé, sobre todo porque lo empecé a leer y me pasa que viviendo acá en Irlanda, la primera cosa que leo, empiezo a leer y el primer pueblo que aparece es el pueblo donde nació mi novio. Entonces fue como, pará, tengo que seguir leyendo. ¿Viste cuando todas las referencias me hacían clic o me recordaban algo? Y fue como, ok, me siento como parte de esto, ¿no? Como parte de Irlanda, voy a decir. O sea, como que, bueno, eso. Me hizo Esto lo sentir muy... entiendo, decía. Entiendo, claro, ¿viste? Cuando dice, no sé, que ella se compra bueno, nada, un spoiler alert del libro, pero cuando ella se compra, por ejemplo, un helado Claro. y nada, yo como ese helado normalmente y son todos como pequeños gadgets que vos decís, qué lindo, quiero seguir leyendo, ¿viste? Porque decís, nada, es todo muy, muy referencial a lo que veo acá, básicamente, a cómo se vive acá y todas esas cosas, de la escultura y en general. Así que me re gustó, sí, la verdad que me re gustó. ¿Cuál era el nombre del pueblo? De Leila. Sí, Claro, que está en el inicio, en la primera página. Sí. La primera página fue como, le saqué una foto, se la mandé a mi novio y le digo, mirá lo que estoy leyendo, mirá lo primero que aparece. O sea, él no entiende español, no lee en español, pero nada, le remarqué el Leila y fue como, están en todos lados, ¿viste? Sí. Bueno, para poner en tema a nuestra tribu lectora que nos está escuchando, vamos a comentarles un poco la historia de Tres luces para que además se queden con ganas de leerlo si es que no lo han leído. Este es un libro de una escritora irlandesa, Claire Keegan, que narra la historia de una niña que, ante la situación de que va a llegar un nuevo hermanito a su familia, una familia numerosa, su familia decide dejarlo con unos parientes, ¿sí? Unos días. Y en este tiempo que ella pasa en esta casa con sus parientes, descubre un montón de cosas que son muy diferentes a su casa, ¿no? Uh-huh. Está ambientado en la Irlanda rural de los años 80, lo cual también tiene que ver con un contexto social y político bastante revuelto, ¿sí? Entonces, un poco para que nos pongamos en tema. Y si tuvieras que decir un tema que te impactó del libro, ¿qué elegirías? Hay como muchas cosas. Creo que uno de los que me hace más ruido en la cabeza son las cuestiones de los secretos familiares, las cosas que no se hablan. Como, viste, esas pequeñas cosas que todo el mundo sabe, pero nadie lo puede decir en voz alta. Es como esa clase de cosas me gustaron mucho del libro. Como
bueno, acá hay algo, pero no te cuento más. E incluso como lector, te sentís como un poco intrigado de, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no me cuentan? Quiero saber qué pasó, ¿viste? Todas esas clases de preguntas que vos decís, bueno, capaz que si sigo leyendo las voy a encontrar, pero bueno, eso fue como lo que más me gustó. Y después me gustó mucho el tema de cómo la representación de lo que es la Irlanda rural de esos tiempos. Las referencias en sí mismas y cómo van detallando todo es 100% Irlanda. O sea, Irlanda desde los 80 hasta ahora evolucionó un montón y cambió un montón a nivel social, a nivel político, a muchos niveles. Incluso su economía creció un montón, porque pasó de ser uno de los países más pobres de Europa, no más pobres de Europa, pero con bajos recursos, a ser uno de los que tiene los mejores ingresos ahora actualmente. Y me parece que en el libro se refleja muy bien eso, ¿no? Como socialmente, cómo era Irlanda en los 80, eh, el tema nada, la mujer en la casa, el hombre trabajando. Irlanda es un país muy católico y es muy, hasta hace un par de años, era muy cerrado a un montón de otras cosas. Por ejemplo, no sé, por decir algo, acá los preservativos eran ilegales hasta 1991, por ejemplo. Les voy a dar una referencia. Mi novio tiene 4 hermanos y el último nació ahí al borde de la legalidad de los preservativos. O sea, a ese punto. Claro. Las pastillas anticonceptivas también eran ilegales. Bueno, hay Y algo un montón de cosas. que cuenta Claire Keegan en una entrevista que nos pareció brutal, que es que, y claro, debe haber sido la misma época en la que se derogó esto. Hasta el año 91 los hombres tenían la posibilidad, o sea, era legal violar a la esposa. Sí. O O sea, sea, no con esas mismas palabras de violación, pero sí, era como, bueno, sos mi mujer y yo quiero tener sexo ahora, dale. O sea, era como Debe una ser cuestión. consensuado. Exacto, no necesita por qué ser consensuado si nosotros estamos casados por la iglesia, por Dios ujú. y todas esas cuestiones. Sí, es como era. Y, y todavía se ve, no a ese nivel, no a esa escala, pero se ve mucho la influencia de la iglesia en Irlanda. Por así decirlo, el matrimonio igualitario en Irlanda no tiene muchos años. Eh, Creo que fue, no sé si el 2018, por ahí. O sea, es como una cosa muy reciente. Y así con todo. Nada, para mí cuando me dijeron, no, los preservativos eran ilegales hasta 1991, como, vos, pará, yo ya vivía en esa época. Como, pero eso fue antes de ayer, bueno, antes de ayer, pero como que esas cosas, como decís, pará, pero si se ve como un país súper moderno, ¿en qué momento fueron tan old school, por decirlo de alguna manera? Bueno, lo que mencionabas vos como uno de los temas que más te impactó es central en la historia, ¿no? Los silencios y los secretos familiares. Y hay Ujú. una cosa que me gusta mucho que es como, a ver, nosotros tenemos al leer, como lectores, el mismo punto de vista de la niña, porque ella es la narradora de la historia, ¿sí? Exacto. Entonces, a medida que ella se entera, nos enteramos nosotros, ¿sí? Por lo tanto, Ujú. muchas cosas las podemos leer entre líneas o las podemos inferir, pero no las sabemos por boca de los adultos que están en la historia, ¿no? Ujú. Y hay una cosa que ella narra al comienzo del encuentro entre su papá y este familiar que la va a cuidar por algún tiempo, y dice, hay una pausa en la que mi padre escupe, luego la conversación gira al precio del ganado, a la Comunidad Económica Europea, la acumulación de manteca, el costo de la cal y del desinfectante para ovejas. Esa manera que tienen los hombres de no hablar es algo a lo que estoy acostumbrada. Y ahí está esa carga, ¿no? Los hombres no hablan ni de lo que sienten, ni de lo que les pasa, ni de lo que Sí. les preocupa. Hablan de las cosas superficiales que los acompañan en el día a día, como el precio de la manteca, Sí. por ejemplo. Que acá en Irlanda usan la manteca para casi todo. O sea, como que la manteca, Mm. ellos son muy, eh, los irlandeses son bastante nacionalistas y son muy orgullosos de sus productos y de sus cosas. Y hay tres cosas, voy a decir, que los realmente son muy orgullosos. La leche, la manteca y la Guinness. La Guinness, Sí, claro. claro, sí. Que no aparecen mucho en el libro, bueno, aparece en el libro, pero Sí. acá el punto de referencia es el precio de la Guinness.
ocurrió, no sé si te parece bien que lo conversemos Sí, sí. ahora, es que cuando estaba leyendo, hay ciertos pasajes en los que se describe cómo Kinsella está observando a esta chica, ¿no? A la narradora, porque la cuida, tiene una actitud sumamente afectuosa con ella, mucho más Ujú. sensible de lo que ella ha experimentado con su padre. Y Vane también coincidió en esto conmigo, que creo que es terrible, pero hubo un punto en el que mientras se describe cómo él la observa, yo me sentí incómoda. Yo empecé a pensar lo peor de ese Sí, a mí me hombre, pasó lo mismo. en lugar de pensar que pudiera ser una figura paterna, protectora, pensé todo lo opuesto y dije, no puede ser que esto vaya a derivar en, Por no favor, que sé, no pase, decía yo. sí, sí, sí. Sí, sí. Ay, yo tuve la misma sensación, como que me daba como, acá cuando la lleva al mar algo pasa. ¿Viste? Esa clase de sensaciones así que después, bueno, decís, no, bueno, no, el tipo es re macanudo, realmente le tenía aprecio a la nena y todo, pero sí, sí, me dio ¿Será esa sensación. generacional? ¿Será que es nuestra generación? Me parece que sí, me parece que nosotros somos más, diría, cautelosas en este caso, como que tenemos esa, no sé, viste que siempre nos, no sé ustedes, pero a mí me pasó que era siempre crecer con miedo en ciertos aspectos, ¿no? De tener cuidado con esto, tener cuidado con otro, tener cuidado con fulano, o que nadie te, nada, no dejes que nadie te toque, viste, todas esas cosas que te dicen en tu casa que te hacen sentir ese escozor cuando lees una cosa así. Como, nada, algo va a pasar, sí, Claro, tranquilamente. cuando se narra la intimidad entre un hombre y una niña, Sí. es como que a las tres nos pasó lo mismo, ¿no? El temor de que esto se pueda derivar en una situación de abuso. Exacto. Eh, y sobre este tema, hay una cosa interesante que Inés Garland, que la mencionamos porque ella es una escritora y traductora argentina que entrevistó a Claire Keegan a propósito de la presentación de su último libro, que fue Cosas Pequeñas como Esas. Ella le menciona que Natalia Ginsburg, una escritora italiana, decía allá por los 70 que debido al avance o a la visibilización de las luchas feministas y de hacer visibles los machismos, el abuso, la violencia de género y demás, Ujú, habíamos empezado a ver a los hombres como monstruos o como fantasmas. Ella veía que había una necesidad de imaginar hombres distintos, que no fueran monstruos y fantasmas. Y Garland le dice a Claire Keegan que ella siente que se ha tomado ese trabajo, ¿no? ujú. De pensar, imaginar hombres que no son ni monstruos ni fantasmas. Y Keegan le dice algo interesante también. Keegan le dice, yo no creo que sean monstruos o fantasmas, pensando en los hombres, los ejemplos negativos de la figura masculina, como puede ser el papá de la nena, que tiene sus Ujú. aspectos negativos, sino que ella dice, y acá menciona la Iglesia Católica, algo de lo que vos decías, la Iglesia Católica brutalizó a los hombres, despojándolos de estas relaciones afectivas con las mujeres, digamos, les prohibió esas cosas, los alejó de eso. Entonces, más que monstruos o fantasmas, son personas brutalizadas, ¿no? Pero me parece interesante la idea que le plantea Garland sobre hombres distintos, que son distintos de lo que nos pasó a nosotros. Nosotros nos imaginamos Exacto. un monstruo. Y al final, nada, era un pan de Dios el pobre hombre. Y también creo que es un retrato más, no sé, como igualitario de eh, los roles de género, ¿no? Porque creo que sí hay una, o sea, es sutil la forma en la que está presente, pero yo le comentaba a Vane que, por ejemplo, la chiquita cuando llega a la casa de estos parientes con su papá, empiezan a comer algo juntos en la mesa y se cae un tenedor o se cae un cubierto, no recuerdo qué, Ujú. y tanto la madre como el padre de ella, o sea, no la madre, perdón, la señora que la va a cuidar y el padre de la chica están esperando que uno de los dos recoja ese cubierto. Ah, exacto. Entonces, en ese instante es que Kinsella intercede y bueno, coge el cubierto y no ha pasado nada, pero me pareció breve, pero de todas maneras poderosa esa escena. Es decir,
ahí está el pensamiento también reflejado de un hombre que está dispuesto a ayudar a su esposa, porque de hecho esas también son imágenes que se van describiendo, ¿verdad? Cuando ella Claro. recibe ayuda de él en la cocina y bueno, entonces creo que hay como un retrato de los roles que no están estrictamente como el que usualmente se ve de la época, ¿no? Que la mujer está en la Exacto. cocina y así. Y así por eso también le da tanto ruido a la nena. Cuando vos Sí, estás leyendo el libro, si lo empezás a pensar, su familia es completamente opuesta. El padre completamente ausente, no ayuda a la madre en nada, y en un momento se da cuenta, es como si, nada, te revelan una realidad que puede ser completamente distinta, ¿no? El hecho de un hombre que ayuda, un hombre que muestra, un hombre que se preocupa. Con respecto a esto de los roles de género, las muestras de afecto, Keegan dice también en esta entrevista con Garland, creo que es citando a John McGahern, que en Irlanda hasta hace un tiempo estaba mejor visto pegarse en público que besarse en público. ¿Vos cómo notás a los irlandeses en esto de las sí, muestras de afecto? Keegan dice, yo voy a Argentina y toda la gente se da besos. Viste que en Argentina los hombres se Sí, saludan con un beso y eso choca a nosotros, veces. sí, nosotros besuqueamos demasiado, diría en Argentina. A mí me pasó eso el choque cultural con, nada, los sobrinos de mi novio. Yo atino a cada vez que los veo a darles un beso, abrazarlos, saludarlos. Y yo como, viste, como, nada, como, wow, ¿qué está pasando? Como, viste, es como diferente. Ahora después de un tiempo ya se acostumbraron, es como que, bueno, lo aceptaron, soy así. Pero sí es cultural, nadie te saluda con un beso acá. Es muy raro, no es como nada. Incluso cuando vamos caminando por la calle, yo le digo a mi novio, ay, nada, que quiero un beso o algo, y él me dice, en chiste, pero sé que también es cultural, viene de lo que él ha aprendido en su historia de vida, es no en público. Y es sí. como nada, es un chiste, pero nada, sé que viene, ¿sí? El no en público. Y su familia no, o sea, las familias irlandesas no son demostrativas en general, son bastante como nada. No, no vas a tener un asado de domingo como tenemos nosotros en Argentina, todos los fines de semana. Es como una cuestión de, nos vemos cada evento familiar que graciosa o anecdóticamente, siempre están relacionados con eventos de la iglesia. Navidad, viste, todas esas cuestiones 100% de la iglesia que hacen que te juntes con la familia, básicamente. Bueno, en su otro libro, en Cosas Pequeñas como esas, también ella aborda directamente un tema que incluye a la Iglesia Católica que administraba estas lavanderías, las lavanderías de las Magdalenas, que por muchos años supuestamente protegían a las madres solteras, pero en realidad lo que hacían era hacerlas trabajar, un trabajo esclavo, les Uh -huh. quitaban sus hijos y los vendían o los daban en adopción a parejas adineradas de Estados Unidos o de otros países de Europa. Y esto se supo hace muy poco, o sea, finales de los 80, creo, o principios de los 90, que hay un informe que empieza a hablar sobre estas cuestiones, a denunciarlas, y también, ¿no? La presencia fuerte de la Iglesia Católica ahí. También hay muchos casos de, bueno, que ya salieron a la luz, de abusos de la iglesia acá en Sí. Irlanda. Incluso hay centros específicos donde todas las personas ya adultas, mayores, algunos abuelos, ancianos, que han tenido problemas o abusos durante su adolescencia o su niñez con la iglesia, van ahí. Son como un centro de ayuda, digamos, una cosa así. Y tienen terapia, hablan en grupo, nada, se acompañan. Y bueno, entre todos tratan de superar todo lo que les ha pasado durante
su niñez o adolescencia o quién sabe durante qué edad. Hay algo que, bueno, creo que es indiscutible que la iglesia está muy presente en la vida y en la cultura de Irlanda, ¿no? O sea, es algo que ha Ujú. atravesado la historia y creo que lo sigue acompañando a pesar de que han habido cambios y ha progresado tanto el Exacto. país. Pero algo que me llamó la atención y que creo que de alguna manera se conecta con eso, porque hay situaciones de opresión, de abuso que permanecen en el silencio. Y esto me lleva de nuevo a lo del aprender a callar o mantener un secreto, ¿no? Que Ujú. creo que en el relato sí hay una especie de distinción o hay un intento por parte de Kinsella de tratar de enseñarle a la niña que un secreto es algo distinto a aprender a callar o a reconocer cuándo no hablar. Y Ujú. eso me llevó también a unirlo con algo que Claire Keegan comentó en una entrevista. Ella le dijo que en el centro de toda vida buena o de una vida buena que lleve una persona hay ciertas formas de valentía. Y me quedé pensando mucho en eso porque creo que es real, es decir, que el corazón de las historias de cada uno de nosotros, de nuestras vidas, entendiéndolas como vidas buenas, ¿no? Eh, Ujú. están complementadas por ciertas formas de valentía y esto me llevó a pensar cuál sería, en el caso de Kinsella o de la niña, cuáles son estas formas de valentía. Yo creo que hay que ser muy valiente en el caso de la nena, ¿no? Primero que nada, ir, bueno, toda la historia familiar de que la llevan a otro lado, aceptar eso, adaptarse. En un detalle no menor, el tema de hacerse pis en la cama, todas esas cuestiones que, nada, me parecen que son, eh, es mucho, hay que ser muy valiente para poder pasar toda esa cuestión, sobre todo cuando no conoces a las personas con las que te estás quedando y cuando sabes y sentís toda la diferencia que hay entre tu casa y como que son dos mundos completamente distintos. Me parece que hay que ser muy valiente para adaptarse a un mundo diferente al que uno vive. También me parece valiente, pasa algo, ahora no me acuerdo qué, y la niña está esperando que Kinsella le grite o reaccione de manera violenta, y él no hace nada. Ella dice, sigue metido en sus pensamientos. O sea, ella está esperando el golpe y no pasa nada. Y cuando él le vuelve a hablar, la niña sale corriendo y se quiere meter al baño y no puede entrar porque la puerta está cerrada. Sale la mujer y le dice, le pide perdón por haberla dejado sola tanto tiempo y ella dice, se nota que está llorando y no hace nada por ocultarlo, no está avergonzada. O sea, una mujer que llora por algo, pero no se avergüenza de eso. Y tal vez su mamá sí lo hacía, o tal vez nunca vio a su mamá llorar, Ujú. a pesar de que Exacto. probablemente tuviera sus motivos, porque era una mamá con muchos hijos, con un esposo que tenía problemas de juego, que no estaba presente en la crianza, A mí ¿no? hay una frase que me llamó mucho la atención, es cuando al principio, cuando ella recién llega a la casa, que la mujer le dice, acá no tenemos secretos. Como acá hablamos libremente. Y esa Sí, frase para mí es como muy importante. Me parece como que es como una bienvenida a este nuevo mundo que te estoy compartiendo. Me parece que es fundamental. Va, me sí. pareció muy. Ella le dice, donde hay secretos, hay vergüenza, creo que le Sí, dicen. sí, sí. Una Y cosa creo así, sí. que más allá de lo que pueda pasar después, de si se vuelve o no a su casa, creo que son herramientas que a la niña esta, si imaginamos un futuro, probablemente le hayan cambiado definitivamente la vida, ¿no? Obvio. Imagínate saber que podés estar con un hombre que no es como tu papá, que es abierto, que te va a ayudar. Me parece que esto a ella le da otra representación de masculinidad en su vida y un nuevo referente de, ok, yo no quiero esto, quiero esto, a futuro, ¿no? Como, bueno.
Mi mundo yo no lo quiero así, no quiero tener, no sé cuántos hijos tendría la madre, y se nota que son, me parece como que bastante seguidos, ¿no? Por toda esta cuestión de que ya hablamos antes, que en Irlanda no, la anticoncepción era ilegal, no habían abortos, y todas esas cuestiones. Entonces es como, bueno, te presento otro panorama, otra posibilidad de vida. Yo también pienso que un aspecto que requiere valentía es el hecho de que de la niña debe llegar a aceptar también el amor de sus padres como es, que creo que eso también requiere mucha valentía porque sin duda su vida cambia en el proceso mientras ella visita a estos parientes y ella regresa no siendo la misma chica, ¿no? Ella lo sabe, su Ujú. familia se da cuenta, sus hermanas, pero creo que eso muy difícilmente puede llegar a influenciar lo suficiente el comportamiento de sus padres como para que haya un cambio drástico en su relación con ellos. Y creo que eso también requiere de cierta valentía, ¿no? Es decir, conocer el afecto y, o sea, el afecto, no sé cómo describirlo, pero un afecto que sea bueno. Más Sí, cálido. sí, cálido, sin reservas o sin vergüenzas, que eso es lo que suele haber. Conocer ese afecto, tener que despojarse de él para regresar a la forma del afecto que tenía, ¿no? Pero tratando de Ujú. entender que aún a pesar de todo sigue habiendo como cariño o algo, no sé, eso creo que también puede ser algo de valentía para ella. Pensando en el final, no lo voy a decir para que los que escuchen No, y no lo lean, esperemos. pero sí. El libro se llama Tres Luces y hay un detalle, porque en inglés se llama Foster el libro. Tiene un nombre Ujú. completamente distinto. Foster es un verbo, Fabi, vos que sos más angloparlante que yo, o Sole. Foster en inglés es como cuidar, Sí, es como cuidar, proteger. proteger, conservar, entonces sí. Ujú. Tiene que ver con la situación que está viviendo la niña, ¿no? Mm. Y Jorge von der Brieder, que es el traductor del libro, dice que cuando llegó a este punto tuvo una decisión que tomar ahí porque, bueno, el título en español, si lo traducía literal, se parecía mucho a un libro muy conocido en Argentina. Entonces le dijo a la autora y la autora le sugirió que utilizaran el mismo nombre que se había utilizado en la traducción al francés, que fue Tres Luces, ¿no? Y que además a ella le terminó gustando más que el nombre que ella le puso en inglés. Y el título viene de un pasaje que es central en la historia, Sí, en el libro, y quería que conversáramos sobre esa imagen, ¿no? De las tres luces. sí, Es una imagen muy es muy mínima, pero muy potente. poderosa. Que viene, aparte viene de esta escena que a nosotros nos causó un poquito de De miedo escozor, sí, exacto. y que Ujú. es bellísima en definitiva, ¿no? Ellos salen a pasear una noche, Kinsella y la niña, y ven a lo lejos dos luces, ¿no? Cuando se van. Y cuando regresan ya no son dos, sino que son tres. A mí particularmente me da la sensación de éramos dos y ahora somos tres. Esta familia éramos dos, era mi mujer y yo, y ahora tenemos una nueva incorporación. Me da eso, me da eso, ¿no? Ahora somos tres. Y el tema de que sean luces y nada, cálido. Acá en Irlanda, si vos te sentás en el mar, ves un montón de luces, ves barcos y cosas todo el tiempo, aparte de faros y esas cuestiones. Y ver tres luces juntas no es algo que pasa todos los días. Y para mí, no sé, es una imagen muy bella, creo, por todo, como la atmósfera que se crea en torno a este viaje, porque creo que es también una historia de viajes y una historia de Ujú. crecimiento.
y es interesante porque hay como varios viajes, o al menos hay dos viajes que son propuestos por tanto la mujer como el hombre, ¿no? El viaje al pozo de la mujer y el viaje por esta orilla, que es el mar, ¿no? Entonces sí me parece interesante cómo cada uno la lleva a ella, creo yo, a descubrir algo más íntimo de ellos, pero no lo revelan, sino que dejan que los espacios lo revelen por ella, ¿no? Entonces, el pozo, bueno, creo yo, no voy a decir mucho porque luego spoileo todo, pero es un momento crítico para esta familia o representa algo crítico en sus vidas. Y en cambio, a mí me parece que la vista de las tres luces es más reconciliadora. A mí me parece que la madre sigue más aferrada a un momento que aunque ella no quiere aceptar con vergüenza, igual la remite como a estos sentimientos de vergüenza, de culpa, mientras que el padre creo que trata de reconciliarse más con aceptar. Y para mí, no sé, como esas tres luces son eso, ¿no? Es decir, hay dos, pero sigue habiendo una tercera luz, no sé, es como... Que es la que titila, Sí, en parte. sí. Bueno, Sole, no sé si querés agregar algo. No, nada, si están escuchando esto y tienen la oportunidad de leer el libro, léanlo. También está la película que ganó un Oscar, que está bastante buena. Ganó un Oscar, ¿no? Sí, ganó un No, Oscar. estaba nominada. No, no me da el Oscar, Ganó como... Sin Novedades en el Frente, creo que ganó. Ah, sí, es Estaba verdad, la nominada. alemana, perdón. Queremos agradecerte tu tiempo. Sabemos que, bueno, ya estamos con una diferencia horaria bastante grande. Qué Llegaste del grande, trabajo corriendo para poder reunirte con nosotras. no pasa Agradecerte nada. por compartir esta lectura y por toda la experiencia que nos agregaste con la que nos nutriste hoy sobre tu vida en Irlanda. Muchas gracias. La verdad es que fue un placer. Gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias, Sole. Tribu Lectora. Rituales de creación. Cómo los artistas liberan sus mentes de las tareas cotidianas para pasar a campos de acción en verdad interesantes. Hablamos ahora, Fabi, de los rituales de creación de Claire Keegan, ¿sí? Y una cosa que recomiendo para aquellos que disfrutan de la literatura de Claire Keegan y les gustaría ahondar más en la literatura irlandesa es escuchar a su traductor al español, al menos para las ediciones de Eterna Cadencia. No sé si hay otras ediciones en español de Claire Keegan, pero para Eterna Cadencia el traductor es Jorge Fondebrider, que también es escritor argentino, y escucharlo a él porque uno aprende muchísimo de él. Es una enciclopedia parlante. Viviente, sí. Sí. Y una cosa que descubrimos escuchándolo a Fondebrider es cuáles son sus rituales, porque él menciona que hay un cuento en el que Keegan nos muestra cómo escribe ella, ¿no? No habíamos encontrado nada y Jorge Fondebrider nos dio esta pista. Este es un cuento que se encuentra en el libro Recorre los Campos Azules, es un libro un volumen de relatos, y el cuento que él menciona es La larga y dolorosa muerte. Entonces, en La larga y dolorosa muerte, Keegan habla, la narradora habla sobre una mujer de 39 años, escritora, que llega a un sitio de retiro para artistas, una especie de residencia en el oeste de Irlanda. Ella tendrá, por medio de una beca, 2 semanas a disposición, un espacio para escribir, ¿sí? Una especie de cuarto propio, como decía Virginia Woolf. Entonces, en algunos pasajes de esta historia, dice Fondebrider, Keegan nos muestra cómo es su proceso de creación.
Ella empieza, bueno, llega al lugar, se empieza a acomodar en el espacio, es su cumpleaños y se da cuenta de que le faltan algunas cosas, como por ejemplo café para empezar a escribir, y sale al pueblo, recorre, le van ocurriendo algunas cosas, pero no encuentra el momento de sentarse a escribir, ¿no? Que es lo que ella más anhela en ese momento. Sí. Ella dice, sintió avidez por leer y trabajar, sintió que podía estar sentada por días, leyendo, trabajando, sin ver a nadie. Pensaba en su trabajo y en cómo comenzaría exactamente cuando sonó el teléfono de la casa. Sonó varias veces antes de quedar en silencio y entonces comenzó a sonar nuevamente. Lo agarró, no tanto para atender como para hacerlo callar. El momento de escritura, ella va preparando su escritorio, ¿no? Va poniendo los anotadores que trajo, papelitos, habla mucho de los papelitos que carga con apuntes. Y el momento en el que se acaba el día, ella se acuesta y se da cuenta que no puede dormir, decide levantarse, hacer café, y ahí es cuando empieza todo. Y dice, no fue sino hasta que apoyó la pluma sobre la página que se dio cuenta de que le temblaba la mano. Y ahí empieza, ¿no? Empieza el relato que va a escribir, que además lo basa en las cosas que le ocurrieron en ese día. Que también es algo que Claire Keegan dice que hace, ¿no? Ella no piensa la trama. Más adelante en este cuento, ella dice, a medida que trabajaba salía el sol, es decir, pasó toda la noche escribiendo, ¿no? Y si algo después tuvo deseos de dormir, luchó contra ellos, prosiguió con la cabeza gacha, concentrándose en las páginas. Ya había realizado la incisión en el lugar y el tiempo, y le había infundido un clima y un deseo. Cuando se puso de pie, se sintió entumecida y contenta. Miró la mañana, que llegaba al camino, más allá del trémulo seto, y supo que la hora de dormir había llegado y pasado. Mientras ponía el agua a hervir y buscaba la torta en el fondo de la heladera, se estiró y supo, y voy a dejarlo ahí, sí, porque si no les arruino el final del cuento, pero es eso, ¿no? Es un día en la vida de una escritora, que es Claire Keegan, sí, en alguna manera, ¿no? Sí, y creo que este sería un ejercicio de alguna manera como de metaescritura, ¿no? La escritura dentro de la escritura, o cómo la escritura propulsiona el mismo deseo de poder encontrar qué escribir o sobre qué escribir. Creo que esto es, como dijo Fondebrider, es quizá, bueno, sirve más bien como una pista, como tú dijiste, o un trazo para entender mejor de qué manera Claire Keegan concibe su escritura. Algo interesante también que se menciona en una entrevista que le hizo Terence Patrick a Claire Keegan, esto fue, me parece que en el año 2013, está disponible en YouTube también. Empieza a hacerle una serie de preguntas sobre su proceso de creación, y ella en algún momento menciona algo que resonó conmigo, porque de otro autor había leído, no sé de quién fue, me atrevo a decir que fue Murakami, pero podría estar equivocada, que todos aquellos que se dedican a la escritura o el ejercicio, el oficio de escribir, lo hacen porque les produce como un sentimiento que podríamos decir que es positivo, es algo que los apasiona, es algo que los motiva, que los va completando de cierta manera. Puede ser que no sea él, de nuevo, pero un autor dijo algo parecido a esto, y en cambio yo siempre he pensado ¿qué pensar entonces de los procesos que no se sienten tan cómodos? Porque, por ejemplo, creo que se describe al hecho de escribir como un proceso que debe ser muy natural, muy fluido, a veces muy placentero, sí, muy cómodo tal vez cómodo de cierta manera para el que escribe, pero ¿qué hay de la incomodidad, no? Claro, estaba pensando en Leila Guerriero. No escribe ficción, ella escribe crónica, pero Leila, o también tiene algunos libros escritos con perfiles de algunas personas. Y ella siempre habla del proceso, cuando finaliza la investigación y empieza el proceso de armado del texto, de escritura, ella siempre habla de un proceso tortuoso. Sí. Y ella lo menciona así y lo describe así, y uno siente cómo le pesa, a pesar de que escribe como los dioses,
no es algo que le salga naturalmente, Sí, ¿no? sí, Tan, sí. esa idea romántica del escritor. Sí. No creo que con esto, de nuevo, Murakami, o creo que fue él, trate de simplificar el ejercicio de la escritura, ¿no? Como, la pasión y si desbordo en pasión o en gusto por esto podré escribir. Pero tal vez el hecho de que haya cierta comodidad o cierta, no sé, cierto disfrute en el ejercicio como tal, que es algo que si lo comparamos, como dijiste con Leila, es interesante ver ese contraste, porque en el caso de Claire Keegan, ella en esta entrevista dice que el proceso de escritura para ella siempre empieza con dificultad, con estremecimiento, con miedo. Y a mí me gustó eso porque creo que es muy real y quizás no se habla siempre de eso, de cómo empezar una obra puede ser más bien algo que sea atemorizante o intimidante hasta que se consiga, ¿no? Bueno, viste que en el cuento dice que la escritora se siente y se da cuenta de que le empieza a temblar la mano. Sí, exactamente. Entonces, eso me gustó de ella. También ella menciona en esta entrevista que ella piensa que las historias que merecen ser contadas muchas veces son las que no quieren serlo, como si la historia fuera un ente en sí, ¿no? Y este ente más bien trata de escapar, de huir, pero es como un ente que tiene un lazo con el que escribe, que está en constante tensión, ¿no? Yo trato de alar ese lazo hacia mí para poder capturar algo de eso que está invadiéndome constantemente, pero a la vez esto que me invade trata de escaparse. Entonces me gusta cómo ella dice que las historias no quieren ser contadas, o más bien que esas que no quieren ser contadas son las que más vale el esfuerzo, la pena tratar de contar. Y por último, algo que me gustó bastante y que se puede observar en estos textos que vamos a comentar es el hecho de que hay misterio. Me gusta ese misterio. Sí. Y ella dice que hay que arriesgarse a explorar el misterio de lo que no está dicho. Me encantó mucho eso, como lo dijo, muy, no sé, muy segura, muy elocuentemente, el misterio de lo que no está dicho. Creo que también es una forma, para los lectores, es una forma de desafiar o de respetar la inteligencia del lector también, ¿no? Uh-huh. De que el lector, al menos las dos novelas de Claire Keegan, Cosas pequeñas como esas y Tres luces, nos dejan así como con la boca abierta, como, ¿y ahora qué pasó? Y ahí se terminó, uno da vuelta a la hoja y están las notas de dónde fue impreso el libro, ya no hay nada más que encontrar, o sea, y me parece que aunque uno en el momento tenga el acto reflejo de querer que se complete la imagen, uh-huh, esa incomodidad es la que también nos hace partícipes de la historia. Sí, así es. Y por último, algo que quiero destacar del proceso de creación de esta autora, como influencias que ella tiene o tradición literaria que carga consigo y que la acompaña, está la tradición irlandesa con el autor John McGahern y por otra parte la tradición norteamericana, porque de hecho el mismo von de Brieder dice que ella es una irlandesa que está entre los irlandeses nacionales y los irlandeses que han vivido en otras partes del mundo y que han crecido con otras culturas, en otros contextos diferentes a los suyos. Entonces ella está en ese intermedio. Por lo tanto, la tradición norteamericana, que fue una que estudió, también la acompaña, de la mano de Carson McCullers y Flannery O'Connor. Entonces, podemos decir que esta triada es algo que no sé, es una constante, ¿no? Antídotos tribales. Recomendaciones que pueden neutralizar o contrarrestar los efectos de los venenos contemporáneos.
bien, entonces ahora vamos a finalizar con nuestras recomendaciones, nuestros antídotos. Y bueno, el primero es otra novela corta que se llama Cosas pequeñas como esas, de la que ya conversamos y ustedes tendrán una mejor idea, pero se las recomendamos de todas maneras. La historia sigue al protagonista Bill Furlong, que es un hombre amable, un hombre trabajador, cuya única preocupación es realmente proveerle a su familia, a sus hijas y a su esposa, hasta que en un momento se encuentra con su obstáculo, por llamarlo así, que sería darse cuenta de lo que verdaderamente sucede en unas lavanderías en este pueblo en el que vive en Irlanda, y de qué suceden con las personas que viven bajo el cuidado de religiosos en estas lavanderías, y tendrá que tomar una decisión y él intentará estar del lado correcto de las cosas, o al menos su percepción del lado correcto de las cosas. Recomendadísimo este libro, lo vamos a leer, les decíamos, lo vamos a leer en diciembre. Es una historia navideña, podríamos decir, ¿no? Así que si les gustó Tres Luces de Claire Keegan, hay que seguir por ahí. Sí. Y bueno, en cuanto a cine o series de televisión, también hay una película, ¿verdad? Sí. The Quiet Girl, la chica, ¿cómo sería esta traducción? No lo sé. Callada. Tranquila, sí. Bueno, es una adaptación del libro que comentamos hoy, de Tres Luces, una película que fue filmada, además no está en inglés, sino en gaélico, en este dialecto que se habla o que se hablaba en Irlanda, y estuvo nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional este año, ¿no? Compitió por la entrega del Oscar este año, junto a películas como Argentina 1985 y Sin Novedades en el Frente. Se puede ver en Prime Video, vale la pena, es una película que se sale de la línea comercial. Y también hay dos adaptaciones en camino de obras de Claire Keegan. Una que no sabemos cuál es, porque está basada en un relato, pero que no se sabe cuál es. Y hay otra que sí sabemos cuál es y que estamos así como, ya queremos que se estrene, que es Cosas pequeñas como esa. Y el personaje de Bill Furlong lo va a interpretar nuestro querido amigo Cillian Murphy. Tremendísimo. ¿Sí? Para que lo ubiquen, si no les saben el nombre, Peaky Blinders. Sí. La última película de la bomba, ¿no? Oppenheimer, exacto. Sí. Así que estamos ahí a la expectativa de qué va a pasar con esa adaptación de Cosas pequeñas como esas. In a neat little town they call Belfast, apprentice to trade I was bound. Many an hour sweet happiness that I spent in that neat little town. A sad misfortune came over me, which caused me to stray from the... Bueno, hemos llegado ya al final de nuestro quinto episodio de Tribu Lectora. Los esperamos en el siguiente episodio. Recuerden, siempre a través de Spotify, con más para leer, más para pensar, hablar y seguir leyendo. Hasta la próxima. Chao. Tribu Lectora, un podcast pensado para lectores por lectores.